¿Alguna vez has imaginado cómo un solo momento inesperado podría salvar a toda una empresa del colapso? La historia que estoy a punto de contarte parece ficción, pero está basada en hechos reales, y podría cambiar por completo tu manera de pensar sobre la vida, el éxito, y quien realmente merece estar en una sala de juntas. Imagina esto. Estás en el corazón de Bogotá, Colombia. El sol golpea los ventanales de una torre corporativa de 20 pisos, sede de una de las empresas textiles más grandes del país, Hilario Global. Alguna vez fue una potencia en la industria de la moda en América Latina, pero Hilario había estado en una lenta y dolorosa caída durante años. Expansiones fallidas, desastres en la cadena de suministro, y lo peor de todo, una disrupción digital que jamás vieron venir. Dentro de la sala de juntas, en el último piso, el aire era denso. No por el calor, sino por el pánico. El director financiero sudaba bajo su camisa. La directora de marketing miraba fijamente el horizonte de la ciudad. Y al fondo de la mesa, con las manos temblorosas sujetando un informe, estaba don Ernesto Hilario, el envejecido CEO y fundador. La empresa acababa de registrar su quinto trimestre consecutivo en números rojos. Millones desaparecidos. Y peor aún, un acuerdo crucial con una empresa de logística para e-commerce había colapsado el día anterior. Ese acuerdo debía modernizar toda su cadena de envíos y cumplimiento. Sin él, sus productos no llegarían ni a la mitad de sus clientes antes de la temporada navideña. Hilario Global no solo estaba en crisis, estaba al borde de la extinción. Ernesto estampó el informe sobre la mesa. Si no encontramos una solución antes de que termine la semana, cerramos operaciones. Todos se van a casa. 2.300 empleos. Perdidos. Podías escuchar caer un alfiler. Pero lo que nadie en esa sala sabía es que la salvación ya estaba en el edificio. No en forma de consultor, ni de inversionista, ni de una aplicación milagrosa, sino en forma de una joven de 21 años, con zapatillas. Su nombre era Isabela Ríos. No era estratega corporativa ni una prometedora emprendedora tecnológica. Ni siquiera estaba en la nómina. Era hija de Ana María Ríos, la encargada de limpieza del edificio. Ana llevaba casi 12 años limpiando las oficinas de Hilario Global. Siempre la primera en llegar, la última en irse. Siempre amable. Siempre invisible. Esa mañana, Isabela solo había ido a entregarle el almuerzo a su mamá, una arepa casera y un jugo de guayaba. Pero, como dicta el destino, el ascensor se detuvo en el piso 20. Cuando las puertas se abrieron, vio a su madre discutiendo con el guardia de recepción. Algo sobre que no podía subir al piso ejecutivo ese día debido a una reunión confidencial. Isabela, que acababa de terminar su carrera en ciencia de datos y optimización de sistemas en la Universidad Nacional, preguntó por instinto. ¿Qué pasa? Su madre suspiró. Otra vez están en crisis. Es la tercera reunión de emergencia esta semana. Te dije, mija, esta empresa se está hundiendo. Pero justo entonces, se cayó una carpeta en la esquina del pasillo. Los papeles se esparcieron por el suelo. Isabela se agachó para ayudar a recogerlos. Y mientras lo hacía, notó algo extraño. Un correo impreso, asunto. Urgente. Estudio de optimización de cumplimiento Hilario. Adjunto había una tabla. Retrasos en envíos. Tasa de devoluciones. Puntos ciegos en inventarios. Un caos. Pero un caos familiar. Lo leyó una vez. 2 veces. Y de pronto, sus ojos se agrandaron. No era un informe cualquiera. Se parecía exactamente al proyecto de tesis que había presentado 2 meses antes, uno que hizo usando datos sintéticos de empresas textiles medianas. Se quedó helada. Las manos le temblaban. Porque algo dentro de ella susurraba. Quizás, solo quizás, ella podía ayudar. En la sala de juntas, la voz de Ernesto se quebraba. Empecé esta empresa con una máquina de coser y 5 empleados en un garaje. Levantamos algo que vistió a esta nación. Pero ahora, ya no la reconozco.
Los directores estaban en silencio, algunos avergonzados, otros derrotados. Y justo cuando alguien murmuró sobre cerrar las bodegas en el extranjero, un golpe sonó en la puerta de cristal. Todos se voltearon. Ahí, parada con torpeza en la entrada, con una carpeta en las manos, estaba Isabela Onguiens, una sudadera de universidad, y una expresión que mezclaba miedo y determinación. La asistente corrió hacia ella. Lo siento, no es parte del personal. Pero Isabela dio un paso al frente y habló. Creo que puedo ayudar. Acabo de leer ese informe de logística. Y sé lo que está fallando. Un silencio atónito. Ernesto entrecerró los ojos, confundido. ¿Quién eres? Soy Isabela, la hija de Ana, la conserje. Algunas risitas escaparon. Un ejecutivo murmuró. Estamos en una reunión crítica, señorita. Pero entonces Ernesto, el mismo hombre que había visto nacer su empresa desde cero, levantó la mano. La miró largo rato. Algo en su voz. O tal vez en sus ojos. Déjenla hablar. Y así, con el corazón latiendo como tambor, y las manos temblando, Isabela entró a la Cueva de los Leones, la sala de juntas de Hilario Global. Colocó su carpeta sobre la mesa y abrió su laptop. Sus retrasos en envíos no son solo por las bodegas, comenzó. Están agrupando pedidos en masa para ahorrar costos de transporte, pero eso está colapsando las devoluciones y sobrecargando los centros regionales. Y su modelo de pronóstico está desactualizado. Aún usa promedios estacionales de 2018, lo cual significa que están subestimando la demanda de los productos más rentables. La sala quedó en silencio absoluto. Ella pasó a la siguiente diapositiva. Apareció una gráfica con una simulación simple que había modelado, usando sus datos. Mostraba una reducción proyectada del 32% en devoluciones y un descenso del 22% en retrasos de cumplimiento con un nuevo modelo de flujo. Por primera vez esa mañana, alguien en la mesa sonrió. Luego otro. Y alguien susurró. No está equivocada. Y así, la hija de la conserje siguió hablando. Y la empresa escuchó. Lo que ocurrió después fue algo que las paredes de Hilario Global jamás habían presenciado. Una joven de 21 años, en zapatillas, de pie al frente de una mesa de juntas, un lugar reservado durante años solo para decisiones de millones, hablando con precisión técnica que ni siquiera algunos ejecutivos senior comprendían del todo. Isabela no solo diagnosticó los problemas. Ofreció planos, soluciones, pasos concretos. Necesitan clústeres de inventario dinámico, no pronósticos por lotes. Están operando como si fuera 2009, pero sus clientes piensan como si fuera 2025. Su voz, aunque suave, tenía peso. Cada oración caía con claridad y urgencia. Caminó a través de su modelo propuesto. Una mezcla de predicción de demanda potenciada por ya, enrutamiento lean de cumplimiento, y retroalimentación en tiempo real sobre devoluciones. Algunos directivos parpadearon, desconcertados. Uno de ellos, un hombre de mediana edad con gafas cuadradas y gesto desdeñoso, al fin habló. ¿Esperas que creamos que resolviste esto con un proyecto universitario? Isabela no se inmutó. No, lo resolví con matemáticas, lógica y curiosidad. El hecho de que parezca un proyecto de universidad solo significa que nadie aquí ha mirado el problema desde otro ángulo. Fue entonces cuando Beatriz Salamanca, la directora de operaciones, se recostó en su silla con los brazos cruzados. Beatriz era afilada, implacable, una veterana de la empresa. Había sobrevivido 5 cambios de liderazgo, y no tenía intención de ceder el control, mucho menos ante alguien que aún usaba sudadera de estudiante. Y aún así, ni siquiera Beatriz podía negar lo que mostraban los números en pantalla. El modelo de Isabela era crudo, pero elegante. Eliminaba ineficiencias que llevaban años arrastrándose por la empresa. Hacía más que todos los consultores que habían pasado por ahí en 6 meses. Pero Beatriz sonrió, esa clase de sonrisa que nunca llega a los ojos. Bueno,
Si en verdad encontraste la solución, mija, supongo que pronto veremos resultados. Ernesto, sin embargo, ya estaba convencido. Se volvió hacia su asistente. Agenda una segunda reunión mañana. Quiero que Isabela presente esto a los gerentes regionales. Gritos ahogados. Ceños fruncidos. ¿Isabela? ¿Presentará ante toda la red de operaciones? Incluso ella se quedó sin palabras. Señor, no estoy segura si está segura, lo interrumpió Ernesto, con una chispa en los ojos que no se le veía hace años. Acabas de salvarnos de cerrar. Veamos si puedes ayudarnos a crecer. Esa noche, Isabela no pegó un ojo. Desde su pequeño apartamento encima de una panadería, trabajó hasta las 2 de la madrugada, preparando nuevas visualizaciones, corriendo simulaciones, cargando estudios de caso que respaldaban su enfoque. Por el pasillo, su madre Ana la observaba en silencio desde el marco de la puerta. No tienes que demostrarles nada, susurró. Ya lo hiciste. Isabela sonrió. Pero en el fondo, lo sabía. Esto apenas comenzaba. Porque aunque Ernesto creía en ella, no todos en ese edificio lo hacían. Al día siguiente, el salón de conferencias del segundo piso estaba lleno. Gerentes de Medellín, Cali, Barranquilla e incluso Ciudad de Panamá estaban presentes, algunos en persona, otros conectados por videollamada. Beatriz se sentó al frente, brazos cruzados, teléfono en silencio. Pero sus dedos seguían desplazándose como si esperara el mínimo error. Isabela tomó el micrófono. Esta vez vestía un blazer. Pero seguía con zapatillas. Y con fuego en los ojos. Permítame empezar diciendo que no vine aquí a avergonzar a nadie. Vine a arreglar algo que importa. Diapositiva tras diapositiva, desmenuzó el ciclo de cumplimiento. Gráficas, mapas, predicciones. En un momento, mostró cómo la empresa estaba quemando más de 400 millones de pesos al año solo por enrutar devoluciones con una lógica de bodegas obsoleta. Los asistentes murmuraban. Un gerente de Medellín le susurró a otro. Nos tiene comiendo de la mano. Incluso el jefe de logística, el señor Velasco, asentía lentamente. Pero cuando Isabela se acercaba al final de su presentación, algo extraño ocurrió. Su diapositiva final, la que mostraba el cronograma de reestructuración y los indicadores, se congeló. La gráfica no cargó. Hizo clic de nuevo. El proyector colapsó. Susurros. Miradas cruzadas. Un técnico corrió hacia la consola. Isabela, con los dedos temblorosos, intentó recargar el archivo. Nada. Revisó su USB. Los archivos estaban corruptos. Ella estaba segura de que anoche estaban perfectos. Y entonces, lo vio. El viejo portátil de su madre, el que había usado para armar la presentación, fue accedido remotamente a las 3:17 a.m. Alguien había saboteado sus archivos. Isabela quedó paralizada. Pero antes de que el pánico la venciera, respiró profundo, desconectó el proyector. Y apagó la pantalla. Olvídense de las diapositivas, dijo firme, déjenme explicarlo como seres humanos. Sin gráficos. Solo con la verdad. Y así lo hizo. Describió el cronograma con gestos. Recreó la gráfica en la pizarra. Respondió preguntas con confianza, claridad y detalle. Sin jerga, sin miedo. Solo con presencia. Y cuando terminó, la sala estalló, no en aplausos, sino en preguntas reales. Curiosidad genuina. Gerentes preguntando cuán rápido podían implementar sus métodos. Si podía ayudar a mapear sus sublocales. Si podía entrenar a sus equipos. Fue un milagro corporativo. Incluso Beatriz no pudo esconder el destello de asombro en sus ojos. Tras la sesión, Ernesto se acercó y le puso la mano sobre el hombro. Has hecho más en 48 horas que muchos de nosotros en años. Pero justo entonces, se escuchó un alboroto en la mesa de TI. El técnico había rastreado los accesos remotos, y la dirección IP que saboteó los archivos de Isabela. Provenía de una laptop interna, registrada como
Salamanca@hilario.gl. Beatriz. La sala quedó en silencio. Ella se quedó de piedra. La voz de Ernesto bajó a un susurro. Intentaste sabotear su presentación. La voz de Beatriz tembló. Solo es una chica, no ha ganado el DERE. Ella lo ha ganado todo. Tú perdiste el derecho a liderar cuando decidiste destruir en vez de construir. Y así, Beatriz Salamanca fue despedida. En el acto. Fue brutal. Pero necesario. Isabela. No sonrió. No celebró. Simplemente se quedó ahí, firme. La tormenta había pasado. Pero su historia no había terminado. Porque lo que comenzó como una intervención espontánea estaba a punto de convertirse en el inicio de algo mucho más grande. El sol apenas comenzaba a salir sobre Bogotá cuando Isabela Ríos volvió a entrar a la torre de Hilario Global, pero esta vez, por la entrada principal, escoltada por seguridad, con una credencial de empleada colgada de su blazer. Habían pasado apenas 5 días desde que entró por primera vez en la sala de juntas sin invitación. Ahora, ya no era solo la hija de Ana. Era Isabela Ríos, jefa interina de innovación en logística y cumplimiento. Su oficina era provisional, su contrato temporal. Pero su presencia, inquebrantable. Los pasillos que antes la veían pasar en silencio, ahora zumbaban con saludos. Buenos días, ingeniera Ríos, le dijo la recepcionista. Estás en tendencia en LinkedIn, bromeó un analista de marketing, mostrándole su celular. Incluso el equipo de limpieza la miraba con una mezcla de orgullo e incredulidad. Ana, su madre, llevaba 48 horas sin decir casi nada, no por sorpresa, sino por pura emoción. Había pasado años limpiando esas mismas salas de juntas. Y ahora su hija diseñaba el futuro de la empresa dentro de ellas. Pero aunque los medios la llamaban, la chica genio que salvó a Hilario, Isabela sabía la verdad. Esto era solo el comienzo. La semana siguiente, Hilario Global lanzó una nueva campaña interna llamada Hilario 2.0, un giro agresivo para modernizar no solo la logística, sino todo el modelo de negocio. ¿Y en el centro de todo? Isabela. Su primer movimiento fue formar una unidad de operaciones digitales, un equipo pequeño, ágil, compuesto por jóvenes analistas, programadores y operadores de almacén. No le importaba la edad ni los títulos. Le importaban el hambre, el talento y los valores. Y en pocas semanas, Hilario comenzó a transformarse. Las devoluciones bajaron. Los tiempos de entrega mejoraron. Pero no se trataba solo de eficiencia. Algo más profundo estaba ocurriendo. Por primera vez en años, la gente dentro de Hilario volvía a creer. Creían que la empresa podía salvarse. Creían que los líderes podían escuchar. Creían que la hija de una conserje podía tomar un marcador y explicar la logística mejor que muchos consultores de $30,000 por día. Pero no todos fuera de la empresa estaban celebrando. 3 meses después del lanzamiento de Hilario 2.0, un competidor importante en logística, Intercorporate, comenzó a husmear. Habían oído hablar del ascenso de Isabela. Habían visto sus informes, sus modelos, sus entrevistas. Y la querían, con urgencia. Una mañana, llegó un sobre a su apartamento. Dentro, un contrato. Un salario de 6 cifras. Paquete de reubicación. Asistente personal. Opciones sobre acciones. Control creativo total. Y una nota. Ven a trabajar donde realmente perteneces. Isabela miró los papeles. Era tentador. Demasiado tentador. Hilario le había dado una oportunidad, pero aún era temporal. Aún en prueba. Cobraba menos que muchos mandos medios. No tenía título nuevo. Ni beneficios. Ni un asiento en la mesa ejecutiva. Esa noche, subió a la terraza del edificio. Ernesto Hilario estaba allí, regando un pequeño jardín de orquídeas. Un hábito que jamás abandonó, ni en tiempos de crisis. Me hicieron una oferta, dijo Isabela en voz baja. Él no se sorprendió. Por supuesto que sí, eres brillante.
El mundo lo sabe ahora. Me ofrecen más del doble. Permanencia. Participación. Ernesto se detuvo. Luego sonrió suavemente. Entonces tómala. Si es ahí donde te valoran. Pero luego, sin mirarla, añadió. Aunque recuerda, construir algo desde cero, desde la nada, sabe distinto heredar el reino de otro. Esa noche, Isabela no durmió. Abrió su laptop. Volvió a repasar los datos de la empresa. Miró las caras de los operarios que había entrenado. Los jóvenes analistas que la llamaban jefa con orgullo. La sonrisa de su madre. Y su propio reflejo en el cristal oscuro. Tomó su decisión. Y a la mañana siguiente, caminó hasta la oficina de Ernesto. Y colocó una carta de intención sobre su escritorio. Pero no era una renuncia. Era una propuesta. Me quedo. Tiempo completo. Pero quiero un puesto permanente en el Consejo de Estrategia Digital. Quiero liderar un programa de mentoría para jóvenes sin recursos. Y quiero financiamiento para expandir nuestro laboratorio de logística con ya. Ernesto la miró. Una chispa volvió a encenderse en sus ojos. ¿Y tu salario? Valor justo de mercado. Nada menos. Ya me lo gané. No dudó. Hecho. Durante el siguiente año, Hilario Global no solo sobrevivió. Floreció. Con la visión de Isabela, se asociaron con startups de entrega por drones. Crearon apps de retroalimentación en tiempo real para clientes rurales. Se expandieron a Brasil y México. Y hasta lanzaron una academia para enseñar a jóvenes de bajos recursos sobre logística, programación y ciencia de datos. Isabela se volvió un hombre conocido. Ofreció charlas estilo TED. Apareció en revistas de negocios. Pero nunca olvidó de dónde venía. Seguía caminando por los almacenes. Seguía almorzando con su mamá en la cafetería del sótano. Seguía tomando el viejo autobús una vez por semana, solo para recordarse a quién representaba. 2 años después, durante la cumbre anual de Hilario, Ernesto subió al escenario. Su cabello estaba más gris. Su paso más lento. Pero su voz, firme. Damas y caballeros, fundé esta empresa con una máquina de coser y un sueño. Pero fue una joven, sin título, sin permiso y sin privilegios, quien la salvó. Señaló hacia la primera fila. Con ustedes, nuestra nueva directora de innovación, Isabela Ríos. Los aplausos duraron más de 5 minutos. Y al fondo del salón, Ana, la conserje que había fregado esos pisos durante una década, secó una lágrima mientras veía a su hija subir al escenario. No como invitada, sino como líder. Esta historia no trata solo de números o algoritmos. Trata de lo que ocurre cuando alguien se atreve a hablar, incluso cuando el mundo le dice que no pertenece. Trata de valentía, de saber lo que vales, y de nunca subestimar a la chica con la carpeta en la mano, que espera tranquila en la puerta.